la mejora en la demanda y en las listas de espera en los centros de valoración y orientación, porque esto es un elemento clave para las personas con discapacidad. Estamos hablando del reconocimiento del grado de discapacidad y estamos hablando también de las tarjetas de movilidad reducida, y es la puerta de muchas personas con discapacidad a una serie de derechos que necesitan de este reconocimiento. Hemos avanzado y estamos profundizando en la mejora del procedimiento de los centros de valoración para cortar las demoras en la tramitación de los expedientes, y finalmente estamos incorporando también la innovación tecnológica en nuestros centros con la adquisición de nuevos equipos, por un lado. Por otro lado, vamos a iniciar también una actuación específica para las personas mayores de 75 años. Por tanto, estamos haciendo avances ahí de forma muy importante en cuanto a recursos, en cuanto a personas, en cuanto a mejora del procedimiento y en cuanto a innovación tecnológica. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Un nuevo episodio, qué alegría estar con ustedes en esta nueva oportunidad. Tenemos un invitado de alto nivel institucional, una de las voces de la inclusión desde la perspectiva gubernamental en Sevilla y en la provincia de Sevilla y también en Andalucía. Específicamente desde la Junta de Andalucía nos acompaña hoy el director general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión de la Junta de Andalucía, Pedro Calvo Roca. Un gusto tenerlo en las Voces de la Inclusión, Pedro. Igualmente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Desde junio de 1995 a junio de 1999 fue primer teniente de alcalde y concejal de promoción económica del Ayuntamiento de Igualada, en Barcelona. Además, ha sido director de Relaciones Internas del Gabinete de la Presidencia del Parlamento de Andalucía en la legislatura inmediatamente anterior. Entrando ya en materia, señor Pedro, describa brevemente cuáles han sido esas líneas de acción más relevantes en favor del colectivo de las personas con discapacidad, de las cuales se han emprendido desde que usted asumió como director general de Personas con Discapacidad en la Junta de Andalucía. Básicamente, los dos retos principales que estamos abordando son la mejora en la demanda y en las listas de espera en los centros de valoración y orientación, porque esto es un elemento clave para las personas con discapacidad. Estamos hablando del reconocimiento del grado de discapacidad y estamos hablando también de las tarjetas de movilidad reducida, y es la puerta de muchas personas con discapacidad a una serie de derechos que necesitan de este reconocimiento. Nosotros aquí hemos tenido una demora que fundamentalmente ha venido a la demanda o la demora histórica que ya padecían los centros de valoración desde hace muchos años. Se le ha añadido la demora que nos ha comportado el COVID, que eso fue un impacto importante, y por otro lado también el nuevo baremo para el reconocimiento del grado de discapacidad, que llamamos popularmente Barevi. Aquí tuvimos el problema que la herramienta que debíamos utilizar, que nos facilitó el Gobierno de España, no era interoperable con nuestro sistema informático, es decir, que la información que necesitamos de esa herramienta volcar a nuestro sistema para poder obtener la resolución del grado de discapacidad no se leía informáticamente, y eso nos provocó una serie de meses de demora hasta que pudimos solventar esa situación. Ahora, para nosotros y para la Consejería de Inclusión, y especialmente para nuestra consejera, esta es la gran prioridad o una de las grandes prioridades de la Consejería. Hemos avanzado y estamos profundizando en la mejora del procedimiento de los centros de valoración para cortar las demoras en la tramitación de los expedientes, y finalmente estamos incorporando también la innovación tecnológica en nuestros centros con la adquisición de nuevos equipos, por un lado, buscando en qué procesos podemos automatizar el procedimiento, es decir, que el ordenador nos haga el procedimiento, que son procedimientos repetitivos y que sea más expedito No, más que nada sean automatizados esos procedimientos. Por ejemplo, cuando alguien presenta una solicitud, si la presenta electrónicamente,
eso va a una nube de la Junta, entonces el centro tiene que descargar. Pues ese proceso de descargar ese documento sea automático, que lo haga el ordenador y no tenga que estar una persona descargando a través del ordenador de manera manual, claro, manualmente, a través del ordenador, pero que ellos tienen que... Entonces, por eso sería un elemento de robotización. Otro es, por ejemplo, una vez hecha la resolución, pues que ya automáticamente se notifique a Correos esa resolución, y de una vez Correos haya notificado esa resolución a la persona, automáticamente sepamos nosotros en qué fecha se ha realizado. Entonces son procesos que los pueden hacer los ordenadores sin necesidad de intervención humana, y que no tienen ningún valor añadido, y que, por tanto, si nosotros introducimos elementos de robotización en los procesos, podemos dedicar a nuestro personal a tareas con valor añadido. Entonces, y necesitamos menos personal para hacer esas tareas, porque ya las hace directamente la máquina, ¿no? Y favorece además que las personas con discapacidad tengan de una manera más resolutiva y más rápida, fundamentalmente más rápida, esa certificación. Claro. Entonces, por eso estamos trabajando intensamente en esos aspectos, ¿no? Por tanto, decíamos, la principal actuación, la mejora y la reducción de la demora en los centros de valoración y orientación, fundamental. Ya digo, y con medidas de carácter estructural, o sea, no es un plan de choque que ponemos unos recursos un tiempo y luego esos recursos desaparecen, ¿no? Porque eso lo único que hace es reducir la demora, la lista de espera un tiempo, y luego vuelve a aparecer esa demora. Pero son medidas que vienen para quedarse, son medidas estructurales que se quedan ya en los centros de valoración, y que, por tanto, lo que tenemos que trabajar es reduciendo esas listas. Hemos hecho, por ejemplo, un esfuerzo importante en el reconocimiento de grado de discapacidad a los menores. Y ya tenemos datos de que en determinados centros, y estamos implantándolo en todos los centros, estamos reduciendo esa lista de espera y esa demora en menores. Por tanto, ahora, por otro lado, vamos a iniciar también una actuación específica para las personas mayores de 75 años. Ustedes saben que, de acuerdo con el procedimiento, la resolución de los centros de valoración se resuelve por orden de llegada de la solicitud. Hay unas excepciones, y esas excepciones son aquellos casos concretos en que se puede priorizar esa solicitud. Uno de ellos, por ejemplo, son los menores. ¿Por qué? Porque, evidentemente, los menores es una etapa muy concreta en la vida, que si hay una demora excesiva no estamos dando respuesta a la necesidad del menor. Nosotros, en la última reforma de estos criterios, introdujimos los mayores de 75 años. ¿Por qué? Por lo mismo, porque están en un periodo de tiempo muy concreto y limitado, y que necesitan una respuesta lo más ágil posible. Otros criterios que tenemos, por ejemplo, si alguien padece alguna patología que con una corta esperanza de vida, por si es un tumor desarrollado, o si hablemos, por ejemplo, de los enfermos de ELA, donde hay una esperanza de vida entre los 5 o 7 años, pues evidentemente, si aquí tienen que esperar una serie de tiempo para tener el grado de discapacidad, no tiene sentido. Entonces también lo priorizamos. Otro criterio de priorización, por ejemplo, también es si alguien, para obtener ese reconocimiento de discapacidad, tiene una oferta de trabajo vinculante. Es decir, que oiga, yo tengo una empresa que, si yo obtengo ese grado de discapacidad, me va a contratar. Por tanto, eso es otro grado. Entonces, hay una serie de supuestos en los que se permite el poder priorizar, porque se justifica una razón social de esa persona. Por tanto, estamos haciendo avances ahí de forma muy importante en cuanto a recursos, en cuanto a personas, en cuanto a mejora del procedimiento y en cuanto a innovación tecnológica. Y yo creo que los efectos ya en números concretos de reducción la veremos a partir del segundo semestre, finales del primer semestre de este año, y sobre todo en el segundo semestre de este año podremos ver ya datos concretos de reducción de esa demora. Segundo gran proyecto que estamos impulsando es el nuevo modelo de fundaciones de apoyo. Es decir, son aquellas personas que no tienen una red familiar, o la que tienen le es perjudicial, y que necesitan un apoyo para tomar sus decisiones en el ámbito jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, estamos cambiando este modelo en Andalucía. Teníamos hasta ahora
8 fundaciones que nosotros les dábamos una subvención a través del presupuesto de la Junta de Andalucía, y por tanto era una subvención nominativa, para que ellos prestaran este servicio. Y lo que hemos hecho es, primero, establecer por ley un servicio social especializado de apoyo a esas personas que no estaba reconocida. Por tanto, al día de hoy en Andalucía no estaba reconocida y por primera vez se reconoce esa competencia, por un lado, respecto a la Junta, y ese derecho respecto a las personas por ley. Por otro lado, estaremos estableciendo un modelo de concierto social para poder avanzar y, sobre todo, superar 2 cosas. Una, incrementar la dotación presupuestaria para poder atender a estas personas, que evidentemente hasta ahora esas fundaciones sufrían una infrafinanciación importante, pero que evidentemente han hecho un gran trabajo, porque a pesar de esa falta de recursos han hecho un gran trabajo las fundaciones a las que me refería. Y por otro lado, también muy importante, homogeneizar la atención de estas personas en toda Andalucía. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos que, a diferencia, como estaban condicionadas por la financiación, cada fundación prestaba el servicio de la manera que podía. Y entonces, desde ese punto de vista, es necesario que cualquier ciudadano, viva en la provincia que viva, reciba un mismo servicio. Eso nos permite estar más presentes que nunca en este servicio, porque vamos a establecer cómo se debe prestar el servicio de forma concreta, vamos a establecer qué profesionales requiere esa atención en cada provincia y vamos a financiarlos. Por tanto, daremos un salto importante en atención a la capacidad jurídica de aquellas personas que necesitan ese apoyo, que en este caso son las personas más vulnerables, porque son personas que bien no tienen familias o no tienen allegados que puedan hacer esa función, o en algún caso que el juez considera que la familia o algún familiar no es positivo para esa persona, sino que es la perjudicial. Y aquellos casos en que se detecte que esa persona que supuestamente tiene que prestarle apoyo a esa persona, lo que en el fondo está haciendo es aprovecharse del patrimonio de esa persona. Para que también clarificamos, nos estamos refiriendo a lo que antiguamente se llamaba la tutela, las personas tuteladas, ¿no? Que con la reforma de la Ley 8/2021 del Código Civil, pues se transformó la forma de atender y garantizar este apoyo a estas personas. Esos serían 2 grandes proyectos transformadores con medidas estructurales que estamos impulsando. Hablando ya de cómo ha sido su experiencia y aclarado ya el tema de esta primera parte, ¿cómo ha sido estar al frente de la Dirección General de Personas con Discapacidad, teniendo en cuenta que usted llegó hace muy poco tiempo al cargo? Llegué hace 1 año. A ver, a nivel personal yo le puedo decir que ha sido, en el ámbito de la gestión pública y en el ámbito político, la mejor experiencia que yo he tenido. Muy gratificante por un lado, y en el que el convivir y el gestionar los programas me han hecho ver también, me han hecho renovar muchos valores y me han hecho aprender muchísimo. Por tanto, desde un punto de vista personal, ha sido una experiencia excepcional. Eso no quita que la gestión comporta también, pues, mucha intensidad, muchas horas de trabajo, la frustración a veces de no tener todos los recursos que te gustarían para poder dar respuesta a todas las necesidades, el poder palpar de primera mano pues la situación de muchas familias, que es muy compleja y que a veces no somos capaces de facilitarles en el momento que lo necesitan, pues todos los recursos necesarios, y a veces hay demoras que estamos trabajando para acortarlas desde la Consejería de Inclusión. Por lo tanto, también hay momentos de frustración en ese ámbito. Y en cuanto a la gestión, evidentemente una gestión con mucha intensidad, y también el conocer de primera mano pues la realidad del sector, que es muy amplia, es muy variada, y que sobre todo tienen todas esas entidades un objetivo común, que es que tener en su actuación en el centro la atención a la persona. Y por tanto, desde ese punto de vista, evidentemente estoy conociendo
magníficas personas, tanto profesionales como familias, como usuarios, que trabajan pues, para dignificar la vida de las personas con discapacidad. Por tanto, yo me llevo muchísimo más de lo que aporto en esta experiencia. Y le vuelvo a decir, en mi experiencia política, que es larga, es la experiencia más gratificante que yo tengo. Pasemos entonces, como el tiempo también es muy breve en el podcast, sobre el tema de la accesibilidad universal. Un tema interesante porque según datos del tercer plan de atención integral a personas con discapacidad, nos revelan datos por los cuales que en la provincia de Sevilla y en los municipios del área rural de Sevilla no existen planes actualizados de accesibilidad. Desde la Dirección General de las Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, ¿qué estrategias tienen ustedes para que esos planes de accesibilidad vayan actualizándose y así mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad del área rural? Primero, como sociedad, tenemos que garantizar que cualquier servicio, cualquier comercio, cualquier instalación de ocio deportiva sea accesible a todas las personas. Nosotros tenemos aquí en la Dirección General un departamento de accesibilidad que impulsa todas las medidas en el ámbito de la accesibilidad, no solo la Dirección General, sino el conjunto de la Junta. Ahí, por ejemplo, por un lado, se dan cursos de formación, pues por ejemplo, para hacer los planes municipales de accesibilidad, que ya me referiré en un segundo, también para la formación de profesionales. Hacemos también cursos, ese departamento también diseña conjuntamente con otras entidades, la universidad y otras entidades, pictogramas que puedan ser utilizados para la accesibilidad cognitiva, para que sirvan para edificios públicos y para que sean homogéneos y se puedan utilizar en toda Andalucía y para que también lo puedan utilizar otro tipo de entidades y empresas, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que hay que hacer una referencia a los planes municipales de accesibilidad. Estos planes son planes en que un municipio, un pueblo, analiza cuáles son las necesidades de accesibilidad del municipio, pero en sentido amplio, universal, como hemos hablado ahora, las evalúa, las identifica, establece qué medidas hay que impulsar y llevar a cabo para garantizarla y establece un plan en un periodo de tiempo. De acuerdo con la ley andaluza, todos los municipios tienen la obligación de tener ese plan. Por tanto, a día de hoy, ya es una obligación de todos los municipios disponer de él. Y la ley nos dice además, no solo hay que disponer de ese plan, sino que cada 5 años hay que revisar ese plan. Por tanto, yo aquí aprovecho el podcast, la oportunidad de este altavoz que me dais, para hacer un llamamiento a los ayuntamientos de la importancia de dotarse de ese plan municipal de accesibilidad, porque es una obligación del ayuntamiento. Y en esos municipios más pequeños, pedir a las diputaciones que establezcan líneas de ayudas para que se puedan dotar de esos planes. ¿Por qué? Porque si tenemos esos planes, nos obligamos a evaluar si estamos cumpliendo con la accesibilidad universal, viendo qué deficiencias tenemos y estableciendo un plan de acción para llevar a cabo esas medidas que nos garanticen esa accesibilidad universal. ¿Y cuál es el trabajo articulado entonces, Pedro, con la Diputación y con los municipios para que esto sea posible? Nosotros estamos haciendo, a través de una carta, yo me dirigí a todos los ayuntamientos para que, recordándoles esa obligación, recordándoles que tenían que llevarlo a cabo. También, cuando yo he tenido oportunidad con las diputaciones, hemos trasladado esa necesidad y yo aprovecho muchas intervenciones públicas para llevar esa concienciación de que tenemos que llevar y tenemos que impulsar esas cuestiones. Por lo tanto, es muy importante que los ayuntamientos tomen conciencia y que es una obligación legal. Es que las obligaciones no se discuten, se llevan a cabo, y más por parte de una administración pública. Por tanto, eso es responsabilidad de los ayuntamientos, llevarlo a cabo, mantenerlo, revisarlo y al mismo tiempo impulsar medidas para garantizar esa accesibilidad universal.
porque solo seremos una sociedad inclusiva si garantizamos que todas las personas pueden acceder a todos los servicios y a todos los edificios, a todos los ámbitos, ya sea de ocio, ya sea del deporte. Sin ninguna barrera arquitectónica, ni aptitudinal, ni actitudinal. O cognitiva, o sensorial. Correcto. Entonces, y ahí sí que, por ejemplo, hay colectivos que están tomando conciencia en eso. Correcto. Vamos rápidamente ya para ir rematando nuestro podcast, este episodio de un nuevo mes que estamos comenzando para todos ustedes en nuestra audiencia de COSENFE Sevilla, @COSENFE Sevilla. Recordamos nuestra cuenta en redes sociales y específicamente suscríbase en nuestro canal de YouTube @COSENFE Sevilla. Active la campanita y le llegarán las notificaciones de un nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión, la gran apuesta de COSENFE Sevilla por la visibilidad de las personas con discapacidad en la capital andaluza y en la provincia de Sevilla. Es momento de la cifra de la semana, Pedro. Las personas con discapacidad de Sevilla y Andalucía tienen actualmente una petición constante, ¿no? Y con razón, mejores condiciones de autonomía personal a través de la ejecución general de la Ley General de Dependencia, cuyos pilares fundamentales pues está un tema sumamente sensible, como es el de la asistencia personal. Nos referimos que Andalucía, por ejemplo, comparada con otras comunidades autónomas, tiene 13 asistentes personales para más de 700.000 personas con discapacidad, según la relación de cifras, de los cuales cerca de 13.000 son gravemente afectados con más del 65% de discapacidad, según los datos del Centro de Valoración de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es la posición de la Dirección General respecto a ese porcentaje de personas con discapacidad que requieren una atención institucional y gubernamental de una manera más eficaz posible? Bien, evidentemente que es insuficiente. Nosotros estamos hablando, cuando hablas de estos datos, esas 13 personas son las que han solicitado la prestación de asistente personal que reconoce la Ley de Dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, es insuficiente. Es evidente que todos, tanto el sector como la administración, coincidimos que precisamente en el ámbito que hablábamos de la desinstitucionalización y de dotar de mayor autonomía, esta puede ser una figura muy importante y clave para atender a las personas con discapacidad. Es cierto que también que hay distintas intensidades en función de las necesidades de personas. Habrá personas más gravemente afectadas que necesitarán una mayor intensidad, un mayor número de un asistente personal, y otros que necesitarán menos. Creo que es fundamental para garantizar esa autonomía. Cuando yo decía nuevos servicios, esto no es un nuevo servicio, porque ya está previsto en la ley, pero que tenemos que, en la ley de dependencia, pero que tenemos que dar una vuelta para hacerlo realmente eficaz. Es evidente que hay que revisar la financiación y el importe de la prestación por este consumo. Y esa financiación no puede ser que sea cada comunidad autónoma, según mi criterio, la que decida de forma unilateral qué importe le da la prestación, sino que yo creo que lo sensato es hacer una revisión con el Gobierno de España y el conjunto de comunidades autónomas, ponernos de acuerdo y financiar adecuadamente esta figura, porque solo así garantizaremos realmente esta figura. Si no, lo que podemos provocar es generar unas expectativas que luego no se vayan a cumplir. Entonces, hay que revisar la financiación. Precisamente el único elemento que no se abordó en ese acuerdo del Gobierno de España con las comunidades autónomas era cómo se incrementaba esa financiación. Eso no se abordó y yo creo que es lo medular en esta cuestión, porque si no hay una mayor financiación de esta figura con el actual importe de la prestación es muy limitada y no da respuesta a las necesidades que hoy todos pensamos que tiene que dar respuesta a la figura del asistente personal. Y por tanto estamos progresivamente implantando esa figura. Por ejemplo, el acuerdo sí que optó por un modelo de asistente personal profesional. Por tanto, estamos buscando perfiles profesionales. ¿Cuál es el problema? Que nos ha determinado cuál es la formación específica que tienen que tener esos profesionales. Nosotros aquí, si el Gobierno de España no aborda rápidamente ese ámbito, lo abordaremos en Andalucía, porque dentro del acuerdo hay una posibilidad de que nosotros podamos, a nivel de comunidad autónoma, abordar. Vamos a conocer el lado humano de Pedro Calbó Roca, catalán. Nacido en Barcelona. Hijo adoptivo de Andalucía. Totalmente. Casado, una gran tierra. Casado con
una mujer andaluza, Sí, actualmente es así. padre de familia, Sí, con una hija, una niña, está y, estudiando en la universidad, ya. y también una persona apasionada por los temas sociales. Es momento de la frase de la semana que nos gusta traer siempre en el podcast. Dice, los prejuicios son una gran discapacidad. Esto lo dijo Jesús Vidal. Fue premio Goya en el año 2019 a Mejor Actor Revelación por la famosa película Campeones. Ese lado humano de Pedro Calvo Roca, ¿qué le apasiona en la vida como ser humano, como profesional? Yo hoy tengo la gran suerte que mi trabajo a nivel humano me colma de una forma espectacular y que no eres consciente de ello hasta que ejerces esa responsabilidad. Y respecto a la frase de la semana, evidentemente comparto plenamente el significado. El prejuicio es una barrera normalmente de la persona que desconoce cuál es la realidad y en algunos casos de aquellos que no respetan la dignidad de las personas. Por tanto, tenemos que todos concienciar y contribuir que todo el mundo conozca y rechazar aquel que no respete la dignidad de las personas con discapacidad. Independientemente del cargo que hoy ocupa, olvídese por un momento, me olvido. ¿Cómo sueña a una Sevilla y a una Andalucía más inclusiva, Pedro? La sueña en el momento en que, o que lo que me gustaría, que ya no tuviéramos que hablar de inclusión, que no tuviéramos que hablar de accesibilidad, porque significaría que las personas con discapacidad se desenvuelven como cualquier otro en esta sociedad. No hay que pedir ni más ni menos, sino sencillamente que todas las personas, incluido efectivamente las personas con discapacidad, puedan desarrollarse de forma autónoma en esta sociedad y cuando necesiten algún tipo de apoyo se le puede prestar. Es tan simple, pero al final tan complejo como eso. Es decir, que todas las personas puedan desarrollar su proyecto vital y para eso es fundamental el acceso al empleo, puedan tener un trabajo, puedan tener una vivienda, puedan desarrollar su proyecto familiar con las personas que deseen y que eso no sea noticia. En el día que hayamos conseguido una eso, cotidianidad, claramente. Evidentemente, porque en el momento que no hablemos de eso porque se ha conseguido, habremos conseguido ese fin que todos perseguimos, que todas las personas con las capacidades que tengamos sitio en esta sociedad y podemos desarrollarlo en condiciones de igualdad de oportunidades y recibiendo aquel apoyo que necesitemos en cada momento, porque además eso puede variar a diferentes etapas de nuestra vida y por tanto, y además a veces aparece de una forma inesperada situaciones que uno no pensaba en su vida que se encontraría y de repente fruto de una enfermedad, fruto por ejemplo de un ictus, pues te cambia la vida. Es correcto. En cualquier momento de nuestra vida podemos tener una discapacidad y recordamos constantemente en este podcast eso, que primero que la inclusión es un compromiso de todos y que segundo la discapacidad puede aparecer en cualquier momento de la vida de un ser humano, bien sea por nacimiento como es el caso de quien les habla o por algún accidente doméstico, laboral o de tráfico, Dios no lo quiera, o finalmente por la misma ley de envejecimiento, la ley de entropía, ¿no? Que ley natural de la vida, que se va desgastando todo lo biológico, lo sensorial, lo físico, lo cognitivo. Vamos a tener discapacidad. Y por eso desde ese punto de vista, como sociedad tenemos que ser conscientes de que todos debemos formar parte de esa sociedad. No podemos excluir a nadie por una discapacidad y sobre todo por un perjuicio. Porque el perjuicio es el desconocimiento de la realidad del otro. Y entonces, ya digo, como decía antes, a veces es un desconocimiento. Pues bueno, eso es más fácilmente subsanable porque le podemos facilitar la información. Pero a veces hay una voluntad de querer discriminar o de querer no tratar con dignidad a una persona. Entonces ahí sí que tenemos que ser absolutamente implacables en rechazar ese tipo de cosas. Momento de preguntas rápidas para respuestas cortas. Perfecto. Un sueño por cumplir para la población con discapacidad de Sevilla. Un sueño por cumplir. Como funcionario, claramente. Sí. Por ejemplo,
que tuvieran un transporte accesible en todos los lugares y Transporte accesible de los municipios de la provincia de Sevilla, que se está haciendo mucho, pero todavía, especialmente cuando hablamos de los municipios rurales, podemos todavía avanzar mucho ahí. Un valor para rescatar en favor de las personas con discapacidad. Y sencillamente se les trate con dignidad. Si conseguimos eso, yo creo que lo hemos conseguido todo. Un libro para siempre recomendar. Un libro, yo tengo muchos en el sentido, porque a mí me gusta mucho la novela y la lectura me gusta muchísimo, pero un libro para recomendar, el libro de Sofía. Una ciudad soñada. Cualquiera de Andalucía, la verdad. Yo que soy ahora, me ha cogido también esa tierra, cualquier ciudad o municipio de Andalucía es maravilloso. Y además la gran diversidad que tiene te enriquece muchísimo. Eso es una gran noticia, siendo un catalán adoptado por Andalucía que Sí. no diga Barcelona, diga... No. Evidentemente a mí me gusta mucho Barcelona, le tengo mucho cariño, pero una ciudad o municipio de Andalucía, con la diversidad que hay en esta tierra, la verdad, es muy enriquecedor. Un mensaje de inclusión para toda la sociedad que está escuchando el podcast Las Voces de la Inclusión. La inclusión es una cosa de todos, no es una cosa que es de las administraciones solo o de las entidades del tercer sector, es una cosa que todos debemos construir y consolidar, y además que todos debemos garantizar la accesibilidad universal de cualquier persona. Por tanto, las personas con discapacidad tienen derecho a desarrollar su proyecto vital con los apoyos que precisan. Y tomando sus propias decisiones. De esta forma, damos por finalizado este gran episodio de Las Voces de la Inclusión en este nuevo mes. Muchísimas gracias por su sintonía, por compartir este contenido en sus redes sociales y también por dar a conocer, por difundir la inclusión social de Sevilla y su provincia a través de Las Voces de la Inclusión. Soy Claudio Vergara, comunicador, periodista. Para ustedes, un gran placer haber acompañado en este podcast y nos vemos o nos escuchamos mejor en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.